La noche en que lo escuché todo, no dije una sola palabra. Me quedé quieto, como una piedra en el fondo del río. Y en ese silencio, tomé la decisión más importante de mi vida. Me llamo Aurelio. Tengo 68 años, las manos callosas de tanto trabajar, y una historia que durante mucho tiempo me avergonzaba contar. No porque me haya portado mal, sino porque a veces la verdad duele más cuando uno ha dado todo. Nací en un pueblo pequeño, de esos que no aparecen en ningún mapa importante. Mi padre era albañil, mi madre lavaba ropa ajena. Desde los 12 años supe que si quería algo distinto, tendría que construirlo con mis propias manos. Y eso hice. Estudié en las noches, trabajé en los días, y cuando tuve a mis 2 hijos, Roberto y Claudia, juré que ellos no iban a conocer el hambre que yo conocí. Juré que tendrían todo lo que yo no tuve. Y cumplí ese juramento. Lo cumplí con creces. Roberto nació primero. Era un niño serio, callado, con unos ojos que parecían estar calculando algo todo el tiempo. Claudia llegó 3 años después, más alegre, más expresiva, siempre con una sonrisa que te desarmaba. Los 2 eran inteligentes. Los 2 me llenaban de orgullo. Los domingos en la mañana, cuando los veía desayunar juntos, sentía que todo el esfuerzo había valido la pena, que mi vida tenía sentido. Nunca fui un hombre de palabras fáciles. No era de los padres que abrazan y dicen te quiero a cada rato, pero lo demostraba de la única forma que sabía, estando, dando, sacrificándome, y creía, con toda la certeza del mundo, que ellos lo sabían. Trabajé 37 años en la misma empresa. Empecé como auxiliar de bodega y terminé como jefe de logística. No fue por suerte, fue porque llegaba antes que nadie y me iba después que todos. Había noches en que llegaba a casa y mis hijos ya estaban dormidos. Me paraba en la puerta de sus cuartos, los escuchaba respirar en la oscuridad, y eso era suficiente. Ese sonido era mi recompensa. Cuando Roberto quiso estudiar ingeniería en la capital, yo no pestañeé. Pedí un préstamo en el banco, vendí el coche que tenía, y lo mandé. 4 años de universidad. Renta, comida, libros, todo. Claudia siguió 2 años después. Estudió administración de empresas. Otro préstamo. Otra deuda que tardé casi una década en saldar. Pero nunca me quejé. Ni una vez. Porque para eso estaba yo, ¿no? Para que ellos volaran. Hubo un año en que la empresa pasó por una crisis y redujeron los salarios. Ese año, mis hijos nunca se enteraron de que algo había cambiado. Yo me privé de todo, dejé de comer en restaurantes, dejé de comprarme ropa, dejé de ir al médico aunque me dolía la espalda desde hacía meses. Pero sus mensualidades llegaron puntuales, como siempre. También hubo sueños que enterré en silencio. Siempre quise tener un pequeño negocio propio, una ferretería, algo mío. Llegué a juntar el dinero una vez. Pero justo en ese momento, Roberto tuvo un accidente con el coche que yo le había prestado. Había que repararlo. Después Claudia necesitó dinero para pagar el último semestre. El negocio se quedó en un cajón, junto con otros sueños que nunca encontraron la hora de salir. No me arrepiento de nada de eso. Pero necesito que entiendas el peso de cada uno de esos sacrificios antes de contarte lo que descubrí. Porque lo que viene después solo duele de verdad si entiendes lo que costó. Todo empezó a cambiar cuando me jubilé. Pensé que sería un momento de descanso, de recompensa. Había pagado la casa, una casa que compré hace 25 años y que terminé de pagar con sangre y horas extra. Tenía mis ahorros. Tenía mi pensión. No era rico, pero era libre. Por primera vez en mi vida, era libre. Roberto y Claudia vivían en la misma ciudad que yo. Roberto había formado su propia familia, Claudia seguía soltera, pero tenía un trabajo estable. Los 2 venían a visitarme los fines de semana, al principio. Y en esas visitas, poco a poco, empezaron las conversaciones. Conversaciones que en ese momento me parecieron normales. Naturales, incluso. Papá, ¿y si vendemos la casa y te compras algo más chico, más fácil de mantener? Decía Roberto, con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo. Ya estás mayor, esta casa es mucho para ti solo. Al principio lo rechacé, pero él insistía. De a poco. Con paciencia. Claudia, mientras tanto, se había ofrecido a ayudarme con mis finanzas. Decía que ella entendía de esas cosas, que yo no tenía que preocuparme por los papeles ni por los bancos. Con mucho cariño, me convenció de que ella manejara mis cuentas. Solo para que yo descansara, decía.
solo para facilitarme la vida. Y yo le creí. Le creí porque era mi hija. ¿A quién más le iba a creer? Después vinieron los préstamos. Roberto necesitaba dinero para ampliar su negocio. Claudia tenía una deuda urgente. Roberto otra vez, para el enganche de un departamento. Siempre con promesas de pago que nunca llegaban, y siempre con justificaciones nuevas cuando yo preguntaba. Ahorita no tenemos, papá, pero en cuanto podamos. Y yo esperaba. Y volvía a prestar. Y volvía a esperar. Hubo señales que ignoré porque no quería verlas. Una vez busqué mi libreta de banco y no estaba donde siempre la dejaba. Claudia me dijo que la había movido para limpiar. Otra vez, noté que una cantidad importante de mis ahorros había desaparecido. Ella me explicó que había habido un cargo automático, un error del banco, que ella ya lo estaba resolviendo. Yo le creí. Siempre le creí. Porque uno no quiere creer que sus hijos son capaces de algo así. Uno se aferra a la imagen de los niños que alguna vez fueron, y cierra los ojos ante el adulto que tienen enfrente. También empecé a notar que cuando los dos estaban juntos, a veces intercambiaban miradas que yo no entendía. Miradas rápidas, casi imperceptibles. Pensé que me estaba volviendo desconfiado, paranoico. Pensé que era la soledad, que desde que me jubilé tenía demasiado tiempo para pensar. No imaginé que mis ojos me estaban diciendo la verdad y era mi corazón el que se negaba a escuchar. Era un martes por la tarde. Hacía calor, uno de esos calores pegajosos que te pegan en la nuca. Mis hijos habían venido a visitarme juntos, algo que ya no era tan frecuente. Yo estaba en el patio de atrás, regando unas plantas que había sembrado ese año. El sonido del agua y el murmullo del viento me impedían escuchar bien lo que pasaba adentro. Pero la ventana de la sala estaba entreabierta. Entré por la puerta lateral, en silencio, porque traía barro en los zapatos y no quería ensuciar. Y entonces lo escuché. La voz de Roberto, clara, tranquila, con esa seguridad que siempre me había parecido admirable. Ya habló el abogado. Si él firma el poder notarial, podemos manejar todo. La casa, las cuentas, lo que queda. Y la voz de Claudia, más baja, pero igualmente firme, ¿y si no quiere firmar? Roberto respondió sin dudarlo. Para eso existe la residencia. Si lo internamos, dejamos de necesitar su firma para casi todo. Me quedé paralizado. El barro todavía en los zapatos. El corazón, que 2 segundos antes latía tranquilo, de pronto latía en todas partes al mismo tiempo. En las sienes, en la garganta, en los dedos. Sentí frío a pesar del calor. Un frío que no venía de afuera. Escuché cómo seguían hablando. Cómo habían calculado los números. Como mi casa valía tanto en el mercado actual, como mis ahorros, los que quedaban, alcanzarían para tal cosa y tal otra. Hablaban de mi vida como se habla de una herencia, como si yo ya no estuviera, como si yo ya no importara. No entré, no dije nada. Volví al patio, despacio. Me senté en la silla de madera que tengo junto a la maceta grande, y me quedé viendo el cielo. El sol empezaba a bajar. Los pájaros cantaban, ajenos a todo. Y yo, sentado ahí, sentí como algo dentro de mí se rompía con una limpieza terrible. No con rabia, no con llanto, con una lucidez helada que nunca antes había conocido. Cuando ellos salieron al patio a despedirse, sonreí. Los abracé. Les dije que había sido un placer verlos. Y mientras los veía alejarse por la banqueta, pensé, no saben lo que acaban de hacer. Esa noche no pude cenar. Calenté algo, lo senté en la mesa, y me lo quedé viendo sin tocarlo. La casa estaba en silencio, uno de esos silencios que pesan. Fui al cuarto de Roberto, que ahora era un cuarto de bodega, y me quedé parado en la puerta. Recordé cuando tenía 8 años y lloraba por las pesadillas. Yo me sentaba a su lado hasta que se quedaba dormido. Esa misma mano que yo le puse en la frente era la que ahora firmaba documentos con abogados para quitarme lo mío. Después fui al cuarto de Claudia. Tenía una foto de ella de niña pegada en la pared, de cuando tenía 6 o 7 años, con el pelo en 2 coletas y una sonrisa enorme. La miré mucho tiempo. Le hablé en silencio. Le pregunté qué había pasado. Cuando se habían convertido en eso. Cuando había dejado de ser suficiente para ellos quererme sin querer también lo mío. No lloré. No esa noche. Hubo un momento, cerca de la madrugada, en que sentí que la garganta se me cerraba y los ojos se me nublaban. Pero no lloré. Porque en ese momento llegó algo más fuerte que el llanto. Llegó la claridad. Y con la claridad, llegó la decisión.
A las 5 de la mañana ya estaba despierto. Hice café, me senté en la mesa de la cocina con una libreta y empecé a escribir. No un diario, no una carta. Una lista. Todo lo que tenía que hacer, en orden, con precisión. Porque si iba a actuar, iba a hacerlo bien. Sin errores. Sin que ellos se dieran cuenta de nada hasta que fuera demasiado tarde. Lo primero que decidí fue que no habría confrontación. Ningún grito, ningún reclamo, ninguna escena. Eso era lo que ellos esperarían de un viejo asustado. Yo no iba a ser ese viejo. Iba a ser otra cosa, el hombre que habían subestimado durante demasiado tiempo. Llamé a un abogado que conocía desde hace años, un hombre íntegro que había llevado los papeles de la empresa donde yo trabajé. Le pedí una cita para esa misma semana. No le expliqué todo por teléfono. Solo le dije que necesitaba proteger mis bienes y necesitaba hacerlo rápido y en silencio. También llamé a mi banco. Con calma, con toda la normalidad del mundo, cancelé los accesos que Claudia tenía a mis cuentas. Abrí una cuenta nueva en otro banco, uno donde nadie de mi familia tenía contacto. Transferí mis ahorros ahí. Todo esto lo hice en 3 días, con la misma tranquilidad con la que uno riega las plantas. Mi abogado fue directo cuando le conté todo. Me dijo que lo que mis hijos planeaban era, en términos legales, una forma de fraude patrimonial contra un adulto mayor. Que había leyes para protegerme. Y que si actuaba antes de que ellos lo hicieran, estaba completamente a salvo. Lo primero que hice fue cambiar el testamento. Mi abogado redactó uno nuevo donde la casa quedaba destinada a una fundación de ayuda a adultos mayores que yo había elegido personalmente. Mis ahorros, divididos entre esa misma fundación y un fondo que yo podría usar para vivir el resto de mis días con comodidad. Ni Roberto ni Claudia aparecían en ninguna parte del documento. Ninguno de los dos. Firmé ese papel con una mano completamente firme. Lo segundo fue recuperar los préstamos. Tenía todos los depósitos registrados, todas las transferencias documentadas. Mi abogado les mandó una carta formal a los dos, notificándoles que las cantidades prestadas durante los últimos años eran deudas legalmente exigibles y que debían saldarlas en un plazo determinado o enfrentarían consecuencias legales. Roberto me llamó furioso esa tarde. Le dejé el buzón lleno. Claudia me mandó mensajes llorando, diciéndome que no entendía qué estaba pasando. No respondí ninguno. Lo tercero fue mudarme. Encontré un departamento pequeño, luminoso, en una colonia tranquila. Lo renté con mi propio nombre. Pagué 6 meses por adelantado, y una mañana de miércoles, sin avisarle a nadie, metí mis cosas en cajas y me fui. No dejé dirección. No dejé llave. La casa quedó cerrada, con todos sus papeles a mi nombre y bajo la protección de una medida que impedía cualquier movimiento sin mi autorización. Tardaron una semana en darse cuenta de que algo había cambiado. Cuando Roberto fue a buscarme a la casa y no encontró a nadie, cuando Claudia intentó entrar a la cuenta bancaria y descubrió que su acceso ya no existía, el pánico los golpeó de golpe. Unos días después de mi mudanza, recibí una llamada de un número desconocido. Era la esposa de Roberto. Me dijo, con la voz entrecortada, que ella no sabía nada de lo que Roberto había planeado. Que cuando se enteró, lo había enfrentado. Que estaban separados. No le pedí que lo hiciera. No esperaba eso de nadie. Pero me importó. Han pasado 14 meses desde aquella tarde en que me quedé paralizado con el barro en los zapatos. 14 meses que han sido, sin exageración, los más tranquilos de toda mi vida. Mi departamento tiene una ventana grande que da al oriente. Cada mañana me despierto con el sol. Preparo café, salgo al pequeño balcón, y escucho los pájaros. Sin prisa. Sin deudas. Sin miedo. Me inscribí en un taller de carpintería. Estoy aprendiendo a hacer cosas con mis manos de una manera diferente, no por obligación, sino por placer. El otro día terminé una caja de madera y la puse en la repisa. Es mía. Completamente mía. Hice amigos nuevos. Salgo a caminar los sábados por la mañana con un grupo de hombres de mi edad. Hablamos de cosas simples. Y me doy cuenta de que las conversaciones simples también son necesarias. De Roberto y Claudia supe, por el abogado, que tuvieron que hacer frente a las deudas. Que no fue fácil. No me alegra su sufrimiento. Pero sí me alegra que las consecuencias de sus actos hayan recaído sobre ellos y no sobre mí. No los busqué. No me buscaron. Y eso, que al principio me parecía una herida, con el tiempo se convirtió en paz. Si tuviera que decirte algo, sería esto: nunca es demasiado tarde para protegerte. Nunca eres demasiado viejo para empezar de nuevo.
Y el amor que uno no recibe de donde lo esperaba puede encontrarse en lugares inesperados. Trabajé 37 años para darles todo. Y al final, lo más valioso que me quedó no fue la casa ni los ahorros. Fue descubrir, a los 68 años, que todavía era capaz de elegir. Y esa mañana, con el sol entrando por mi ventana y el café caliente en la mano, elegí vivir.